4646. Bien, señores, continuamos aquí con esta noticia positiva, esta Toyota RAV4, que nos ha llegado desde Estados Unidos hace apenas unos días, para que sea suya en un precio de introducción. No deje de llamar al 849-201-4646. Esta Jeep está en perfectas condiciones, en leather, ¿verdad? Y premium. Así que no deje de llamar, 849-201-4646. Oficina Jurídica del Dr. Diomedes Olivares Rosario. Gestiones jurídicas, Olivares y Asociados, en la calle Pina número 58 de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Ahí tienen los teléfonos 809-689-7439, 849-201-4646. Confiabilidad, seriedad, eficiencia, rapidez, profesionalidad en la oficina de abogados del Dr. Diomedes Olivares Rosario. Bien, señores, continuamos aquí con esta noticia positiva, esta Toyota RAV4, que nos ha llegado desde Estados Unidos hace apenas unos días, para que sea suya en un precio de introducción. No deje de llamar al 849-201-4646. Esta Jeep está en perfectas condiciones, en leather, ¿verdad? Y premium. Así que no deje de llamar, 849-201-4646. Oficina Jurídica del Dr. Diomedes Olivares Rosario. Gestiones jurídicas, Olivares y Asociados, en la calle Pina número 58 de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Ahí tienen los teléfonos 809-689-7439, 849-201-4646. Confiabilidad, seriedad, eficiencia, rapidez, profesionalidad en la oficina de abogados del Dr. Diomedes Olivares Rosario. Bien, señores, continuamos aquí con esta noticia positiva, esta Toyota RAV4, que nos ha llegado desde Estados Unidos hace apenas unos días, para que sea suya en un precio de introducción. No deje de llamar al 849-201-4646. Esta Jeep está en perfectas condiciones, en leather, ¿verdad? Y premium. Así que no deje de llamar, 849-201-4646. Bien, señores, esta noticia positiva para invitar a todos los abogados y abogadas a participar en este evento internacional en la Corte de Justicia Criminal de la ciudad de New York, en el Bronx. Estos son los días 26 y 27 del mes de marzo. Ahí están los teléfonos, 809-689-7439 y 849-201-4646. Bien, señores, continuamos aquí en esta importante inicio de este conversatorio con la doctora Carmen Nela Matos, que ya está con nosotros, esta bella y elegante mujer de aquí de la ciudad de Santo Domingo. Yo creía que era de Neiva, me dijo que sus familiares son de Barahona, quedé al lado,
Eso es interesante conversar con ella, pero vamos a dejar que sea el maestro Alfonso Torres que inicie este diálogo tan interesante, sobre todo con la salud. Miren cómo me veo. Estoy casi play. Gracias, hermano. Para nosotros más que un placer. Nos estamos dando aquí un baño de juventud, de ciencia, de elegancia y de salud. Nadie quiere saber de feo. Nadie quiere saber de usted entonces. Mire, qué doctora más bonita ha invitado usted hoy para levantarlo. Si yo me recuerdo bien, yo no sé cómo yo vine vestido de azul. Un día de misterio. Era un rojo de misterio para que llegue la claridad y pueda uno levantar el ánimo. Bueno, hermano, Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Carmen Mela es médico con una especialidad en nutrición y ahora los tiempos desafían a uno, porque cuando yo era muchacho, uno se comía su batata, su leche de vaca, su carne de cerdo, su chicharrón, y ahora todo como que ha cambiado, y ahora hay una alimentación light. ¿Qué es lo que pasa, doctora, con la alimentación de estos tiempos? Que ahora hay que tener mucho más cuidado, que hay que cuidar la salud, la imagen, la belleza, la piel y cuántas cosas más. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Ahora está muy a la moda eso de comer light, de mantenerse, porque la gente se quiere cuidar, la gente quiere vivir por más tiempo, entonces está tratando de cuidarse mejor. Con eso de que antes solamente se comían esos alimentos, eran alimentos que uno mismo cultivaba y venían de la tierra a la casa. Lo que está pasando ahora es que muchos de esos alimentos están pasando por muchos procesos, están siendo genéticamente modificados, en lo que tiene que ver con lo de los alimentos transgénicos, ya por la sobrepoblación y porque debe acaparar más la alimentación. Entonces eso hace que los alimentos ahora tengan que cumplir un proceso más corto de producción, y todo eso va al final, aunque no se ha demostrado, al final de cuentas va a llevar a una catástrofe de salud. Hay alimentos que son light, que no son light, que tienen sustitutos que son fabricados, que al final van a dar en negativa para el detrimento de nuestra salud. Por ejemplo, los famosos refrescos light, los jugos light, todo eso está hecho con azúcar artificial. Le tratan de sustituir el azúcar natural por azúcar artificial, en este caso, por ejemplo, el famoso aspartame, que no es más que un precursor de Alzheimer y de cáncer. Entonces, ¿qué light puede tener eso? Así es la cosa. Son desafíos de estos tiempos. Está la cerveza light y está el tema de los transgénicos, que es un tema desafiante. Pero cuando usted tiene por delante a un hombre así como Dios, joven con 50 años y tiene 8 libras de más, que el cardiólogo aquí le recomendó caminar, por ejemplo. 8 libras. El cardiólogo me quitó la leche de vaca, la yuca. Será 50 libras de más. 8 libras de más. Doctora, dígame una cosa, ¿cuáles son los productos transgénicos? Que yo escuché esa palabra. Los alimentos transgénicos normalmente provienen de plantas, son alimentos que para que haya una mayor producción, lo llevan al laboratorio, sacan ADN y los reproducen. Uno de los más famosos es la soya y el maíz, que son los alimentos más famosos, pero sí hay tomates, manzanas, se ha modificado también los pescados. Sí, he escuchado información sobre eso, para que, por ejemplo, si el pescado tiene que crecer en invierno, hay pescados que no se reproducen en una época específica, entonces lo modifican para que pueda estar durante todo el año. Lo modifican genéticamente. Genéticamente. Oh, muy bien. Llevan gente de una planta a otra planta para darle una característica que la otra planta no tiene, por ejemplo. Exacto. Doctora, ¿cuáles son los productos que más aumentan de peso y que más producen retención en la digestión? Los alimentos que más aumentan de peso son las harinas refinadas, como el
pan, las galletas. Hay tanto que me gusta. Ay, los dulces. Esos son los que más aumentan de peso porque son hidratos de carbono. Realmente así ese es el término. La gente le dice carbohidratos, pero el término correcto son hidratos de carbono. Se convierten en azúcares, como si por ejemplo una persona que tiene una vida sedentaria, que no hace ninguna actividad física, no quema esa ingesta, ese azúcar se va por medio de procesos bioquímicos, se va a convertir en grasa y se va a almacenar en barriga, en caderas, en glúteos, Etcétera, etcétera. etcétera, A propósito etcétera. de azúcares, hay una enfermedad, parece silenciosa, pero que es de mucho cuidado, es la diabetes. Y en este país hay muchas personas padeciendo de diabetes. El origen de este problema de salud o de esta enfermedad, ¿puede ser genético, puede ser adquirida? Ambas cosas, pero ya se ha convertido en algo adquirido por el desorden alimenticio que tenemos los seres humanos. Antes era una enfermedad de envejecientes. Digo, la diabetes se divide en dos. La diabetes tipo 1, de dos tipos. Dos tipos. Dos tipos. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, la llamada diabetes juvenil, antes ya no, o la insulino dependiente, que es cuando la persona depende de insulina, es porque donde se produce la insulina, en el páncreas, específicamente en las células beta del páncreas, ya no produce insulina. Se dice que es por algo autoinmune, entonces uno necesita suplementarse con insulina, son las personas que se inyectan. Y la diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo produce insulina, pero no la suficiente insulina para ayudar a que la glucosa que uno ingiere entre a la célula, que es lo que se utiliza como medio de energía para la célula. Pero se puede adquirir la diabetes. Sí, claro, claro. A través de un proceso alimentario irregular, Claro. desordenado. Exactamente. Yo, por ejemplo, que come mucho en la noche, antes de acostarse. Eso es grave, ¿no? Sí, pero todo va a depender lo que coma. Lo que coma. Lo que coma. Sí. Claro, ¿Yuca? Cuando se 4 comen- huevos, 4 pedazos de yautía, 2 de yuca y 2 de batata. Ay, mi Como madre. buen mocano. Como buen mocano y como buen dominicano para la Ese fuerza. desorden alimentario puede traer problemas. Claro, cuando hay altas ingestas, el páncreas trabaja forzado porque tiene que producir insulina para tratar de quemar ese pico alto de glucosa que hay en el organismo. Cuando llega a un punto máximo, entonces esa hiperproducción en algún momento no va a ser suficiente, entonces los niveles de glucosa en sangre van a quedar aumentados. Una persona diabética puede llevar una vida normal, Sí, puede llevar una vida totalmente pero con normal. disciplina. Exactamente, con una, ni siquiera dieta, porque la gente tiene esa palabra estigmatizada. La gente cuando escucha la palabra dieta piensa en pasar hambre, restricciones, en comer lechuguita con rollito de jamón, y no es así. Yo particularmente en mi práctica he cambiado ese término de dieta por mejor estilo de vida saludable. Ay, y se oye bien. Vamos a cambiar ese término. Exacto, porque la gente se asusta y Sí, de verdad. siente terror cuando le dicen vamos a ponerte una dieta, cuando lo que hay es que modificar, aprender a comer, mejor dicho. Porque ¿quién dice que el diabético no puede comer de todo? Claro, el diabético debe de limitarse de comer los azúcares simples, los chocolates, los dulces, los refrescos, porque hace daño. Es más, Y la a grasa, cualquiera. sobre todo el chicharroncito, que es tan bueno, ese de Villamella. Es de Villamella. Es de Villamella. Tan contaminado con todos esos La- camiones y guagua por ahí. Sobre todo la morcillita bien caliente. La No, morcilla, esa la grasa. tripita, los hociquitos, la orejita. Y ustedes saben lo que se vende eso aquí diario. Por supuesto. Hay lugares que le llaman la Plaza de la Salud. Usted se imagina un platito a las 6 de la tarde con 2 rolos de plátano bien llenos de esos barahoneros, 3 guineos y 2 pedazos de trompita de puerco. Es algo maravilloso. ¿Cómo se disciplina un diabético para alimentarse?
voy a responder su pregunta Muy primero. Esa alta ingesta de grasa, grasas malas, grasas saturadas, porque hay grasas buenas que nuestro cuerpo necesita.